Gracias. Gracias, muy amable. Ahí lo que gusta. Sí. Todas son muy interesantes. ¿Cómo dice? Todas son muy interesantes. Sí. Sí las he leído. Qué bueno. Sí. Qué bueno, sí. Sí, y luego está, le gusta nuestra información. Trae diferentes temas. Sí, hay Sí. información buena. Sí. Más que hay algo, el otro día pasé por aquí, ya tiene mucho, y platiqué con unas señoras muy amables, pero creo que no son ustedes. No, porque a veces un día acá una compañera se presta. Tenemos que abrir Sí, y platicaba así de rápido, algo que tengo un amigo testigo de Jehová. Sí. Yo tengo muy buen concepto de ustedes, Sí, muy buen concepto. Sí. Hay excepciones, Sí. en todas partes. Sí, ajá. Hay excepciones, hay unos que Sí. se portan muy mal, Sí, pero unos muy bien, Sí. muy bien. Sí. Y yo platicaba con este amigo, ya tengo tiempo que no lo he visto, y ya no le pude hacer una pregunta. Sí. No le pude hacer una pregunta, pero tiene que ver con el asunto del reino de Dios. Me decía, y luego lo vi en una de las revistas, que el reino de Dios nació y se estableció en el cielo en 1914. No sé si ustedes qué dicen. Sí. Es que fue cuando se entronizó a Jesucristo Rey en 1914. Oiga, nomás que no es para atacar, no. Solo es una pregunta por razonamiento. Una duda que usted tiene. Quería saberle. Sí, porque no le encuentro lógica a este razonamiento. A lo mejor ya se lo dijeron sus hermanas ahí en su donde se congregan, se reúnen. Sí. ¿No? A lo mejor, no lo sé, porque dijo que lo iban a investigar. Dice, lo vamos a... Tenemos la revista también, de hecho, y también la nueva revista también menciona acerca del reino de Dios. ¿No tenemos toda? No, aquí no viene. Solo la que tenemos, estamos estudiando. Híjole, no, me voy a tener que... A ver, déjame ver qué hora son. Que ir, y mejor en otra ocasión, por la hora. Al tiempo. Ajá. No, voy a ver una persona, pero son 10:30, todavía es buena hora, apenas son las 10. Es que la nueva revista ahorita ya es también para iniciar estudio, y también aquí menciona acerca del reino de Dios. Ajá. Y tiene también varios temas muy interesantes. Sí. Todo esto es muy interesante. Ajá. Bueno, la pregunta era esta. Porque leí en una revista que hay, ¿cómo decía? Abundante prueba bíblica e histórica de que el reino de Dios nació y se estableció en el cielo en 1914. Ustedes dicen que sí. Pero yo digo, bueno, cuando me pongo a ver la Biblia, y yo leo la que se llama Reina Valera. Sí. No soy muy lector de la Biblia, pero sí la leo a veces. Sí, la leo. Y ahí dice, busca primeramente el reino de Dios. Y todas las cosas le serán añadidas. Exacto. Eso lo dijo el Señor Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos. Pero la pregunta es, si hay abundante prueba bíblica e histórica de que el reino de Dios nació y se estableció en 1914, ¿cómo iban a encontrar un reino que no existía? ¿Se me entiende? Porque ya existía, como desde el inicio, desde Génesis, menciona cuando Jehová creó todo lo que nos rodea. No, mire, yo sí creo, A partir de 1914 fue cuando se intronizó. No, sí, pero dice textualmente, el reino de Dios nació y se estableció en los cielos en 1914. Sí. Esa frase la tengo bien grabada porque lo relacioné con otra cosa que tiene que ver con el reino de Dios
y algo que me explicó este amigo que les digo de la guerra de la Primera Guerra Mundial de 1914, algo me explicó. Sí. Me dijo que Daniel y no sé qué tanto me explicó. Sí. No me acuerdo, pero algo me dijo que de las profecías ya se habían cumplido y que una señal era la guerra, una de muchas señales. Pero entonces se me grabó esa frase que dice una revista Atalaya: hay abundante prueba bíblica de que el reino de Dios nació y se estableció en el cielo en 1914. Ok. La pregunta es, si hay abundante prueba bíblica e histórica de que ese reino de Dios nació en el cielo en 1914, nació y se estableció, dice, en 1914, ¿cómo el Señor Jesucristo iba a estarle diciendo a los discípulos, iba a estar exhortándolos, invitándolos, animándolos, diciéndole busquen el reino de Dios, si no existía y llegaría a existir casi 20 siglos después? Por eso a sus seguidores fue lo que les dijo. Sí, a ellos también les habló acerca del reino de Dios, que sí, era su padre. No, sí lo entiendo, Dios. Pero lo que quiero decir, a ver si me doy a entender, mi pregunta concreta, sí, les habló del reino, yo estoy de acuerdo, sí, pero ¿por qué dice la revista La Atalaya que hay abundante prueba bíblica e histórica de que el reino de Dios nació y se estableció en el cielo en 1914? Entonces yo razoné, ¿cómo iban a buscar los discípulos, los cristianos de aquella época, de aquellos primeros años, cómo iban a buscar un reino que no existía, sino que llegaría a existir hasta 1914, según lo dice la revista? Porque las profecías ahí lo mencionan. Sí, no estoy de acuerdo, pero ellos, los discípulos, ¿cómo iban a encontrar? Haga de cuenta que ahorita estamos en el tiempo del Señor Jesús y nos dice ahorita, busquen el reino de Dios, pero si ese reino de Dios va a existir dentro de 2000 años, ¿qué vamos a buscar? ¿Cómo? Nunca lo vamos a encontrar, porque no somos eternos, nos vamos a morir. A los 80, 90 o 100 años ya nos vamos a morir. Esa es mi pregunta, ¿ya la captó? Entonces, ¿cómo? Como que no encaja. ¿Cómo lo iban a buscar? Sí, si ese reino no existía en ese momento ni en la tierra ni en el cielo, porque según dice la revista Atalaya, llegaría a existir hasta 1914, y dice la revista, hay abundante prueba bíblica e histórica de que el reino de Dios nació y se estableció en 1914. O sea, esa es mi pregunta, ¿cómo iban a buscar? Es decir, Cristo los estaría mandando a una misión imposible. ¿Cómo iban a buscar algo que no existía en ese momento? Porque no le dijo, búsquenlo, esto es para el futuro, para 1914. No es ataque, es una forma de razonar. Entonces digo, ¿cómo? Eso no puede ser cierto. O sea, el reino de Dios ya existía en el cielo, si usted quiere, desde antes de que existiera la humanidad, porque Dios no puede haber un reino sin un rey. Sí. No puede haber un reino, ¿y dónde está el rey? Entonces, Jehová, dice la Biblia allí en los Salmos, Jehová reina, pero no reina desde 1914. Cristo no reina desde 1914. No. El reino de Dios, yo así lo entiendo, se estableció, eso sí, yo no voy a especular, no voy a decir cuándo, pero sí se me hizo como muy interesante esa pregunta. Es una pregunta como que no tiene, no le hallo respuesta. Vamos a traer una revista del reino de Dios. Mire, eso me dijo la otra persona, voy a investigar, pero ya nunca la volví a ver por aquí. Yo paso por aquí, todos los días paso por aquí. No, mire, nosotros estamos cada jueves, los jueves aquí. Sí. Vamos a traer, hay revistas y hay libros que hablan acerca del reino de Dios, entonces le voy a traer esta revista para que y luego entonces, aquí nosotros estamos aquí el jueves, el viernes está otra pareja, bueno, también la hermana, y estoy yo también. También mire, yo tengo una casita por acá, no vivo allí, tengo una casita, vine a darle una vuelta. Y ahí me dejó una carta un señor que se llama Juan Ríos, a lo mejor lo conocen. Sí. ¿Sí lo conocen? Sí. Señor Juan Ríos, yo tuve una plática con él, porque me dejó una carta
de predicación. Ajá, de cuando era la pandemia. Sí. Pero como yo casi no vengo a esta casa, muy poco vengo, ese día vine a darle una vuelta a la casita, a ver cómo está. Y me encuentro un montón de... Ya los había visto, lo que quiero decir que no los había agarrado los sobres, ni las cartas, nada, no había agarrado nada. Que venía, está todo bien, vámonos. Y como los servicios de luz y todo eso se los encargo a mi hijo que vive enfrente, entonces no me preocupaba de eso, de qué me iba a llegar. Pero un día dije, bueno, vi varios sobres y dije, pues voy a agarrarlos. Agarré un sobre y veo una carta junto con una cosita de estas. Sí, uno que dice, creo que es dejaremos sí, de los muertos, volverán a vivir los muertos, o algo dice de los muertos. Algo dice de los muertos. Volverán a vivir. Ajá. Sí. Entonces me dejó a uno que dice algo de los muertos, uno de estos chiquitos. Sí. Junto con una carta. Sí. Ahí en la carta tenía el domicilio de Gigantes, no sé si allí viva el señor. El salón es donde nos reunimos. Ah, es en el Salón del Reino. Ajá. Sí. Sí, en el salón, o sea, la dirección personal no te da. Te da el número del salón. Ah, porque ahí decía el nombre del señor y luego decía Gigantes, no sé qué número, Colonia Tetlán. Es donde nos reunimos, que tenemos el salón. Ah, ok. Y también también puede uno ingresar a la página, donde busca usted también esa información. Si a usted le interesa esta información, le dejaremos de sufrir algún día, puede encontrar más información sobre este tema. Fíjese que todo esto, no todo, pero mucho de lo que dicen ustedes me parece muy, muy bueno. Porque hay cosas que no. Toda la información la encuentra aquí. Si quieres saber acerca de los muertos y dejaremos de sufrir algún día, entonces dice, bueno, ¿cómo dejaremos de sufrir? Ya sabemos que hay guerra, hay desastres naturales, violencia, que cada día está de mal en peor. Entonces de eso también están los textos donde también nos lleva a ver más textos, que el por qué está sucediendo todo eso. Entonces, es una profecía que se está cumpliendo. Ahorita que dice una profecía que se está cumpliendo, esas palabras exactas las vi en una revista, no sé si es esta, Despertar o la Atalaya, pero la vi en una revista que decía, hablaba de los animales, que dice ahí en Isaías que van al hombre, y que el lobo y el cordero y el leopardo, y dice en esa revista Atalaya, hoy se está cumpliendo una hermosa profecía de Isaías que predijo que animales como no sé qué animal, digamos como el león, como los... Cuando ya no haya más, después de los 1000 años, entonces ya, cuando pasa Armagedón, y que ya no haya tanta violencia, maldad, todo eso, entonces vamos a convivir con los animalitos como Adán y Eva, que ellos estuvieron con los animalitos que Jehová creó al principio. Es más, el último de la creación fue el hombre, Adán y Eva, pero hizo también, antes de ellos lo hizo los animalitos, y ahí menciona en Génesis paso a paso cómo los creó y cuando los creó, el día y todo. Entonces, para la promesa de Jehová que llegará a mover convivencia con los animalitos, que no va a haber violencia, no va a haber maldad, y va a convivir hasta con la cobra, con los leones, los niños van a poder jugar. Esa es la promesa de Jehová, que vamos a volver a vivir, pero sin violencia, sin enfermedades, sin maldad, nada de eso, porque acabará con la demás. Entonces, cada uno de estos trae los textos y ahí le va indicando, como aquí también dice, Dios secará toda lágrima en sus ojos, ya no habrá muerte ni sufrimiento. Y aquí menciona el texto, mire, Apocalipsis. Oye, una pregunta. Yo sé que ustedes enseñan que vamos a vivir en la tierra, que la gente va a vivir en la tierra. Sí. Pero lo que me llama la atención es que su propia religión, organización, dice en uno de sus libros, yo nunca he sido testigo, pero sé muchas cosas porque antes me visitaba un testigo. Y tengo un amigo, muy amigo, testigo de Jehová para el rumbo de Ajijic.
para el rumbo de Chapala. Sí, Para el rumbo de Chapala. Ok. Bueno, entonces tengo a ese amigo, muy amigo, es una finísima persona. Sí. Para mí, en lo personal, es el mejor de lo que yo conozco. Puede haber otras personas muy excelentes, pero es el mejor testigo de esta organización que yo conozco. Es una persona súper educada, muy fino, muy... Ya está mayor el señor, quizás sea los años, lo que sea. Él, así como lo menciona, él está reflejando la luz que Jehová le transmite, que es la sabiduría también. Es lo principal. El tener el conocimiento de Jehová es lo que transmite la sabiduría, la luz. Porque el tener el conocimiento aprendemos mucho de Jehová, principalmente. Mire, yo sé que no todos son iguales, pero mire lo que precisamente ayer estaba hablando con una persona acerca de... ¿Dónde lo vi? No, lo grabé en una, ¿cómo se dice? Una captura de pantalla. Dice, perdón por las palabras, pero vea lo que dice este testigo. Hey, perro del diablo, perdón, discúlpame. Conmigo no te metas, yo sí te descuero vivo, sin asco y sin piedad. Y te aclaro que yo no soy testigo de Jehová, para que después no andes exponiendo fotitos acusando a estos hermanitos. Al igual que tu Dios Padre y amo Satán. Esto lo vi en un grupo de ahí de Facebook. Y dije, ah, caray. Entonces, dice el señor este que no es testigo. Cuando me meto y empiezo a ver publicaciones de más años... ¿Quién lo escribió? Un testigo de Jehová. Le digo que no todos son iguales. Pues mire, pero... una apóstata. No, es activo. Es activo porque incluso... tiene un canal que se llama 77 y habla mucho de sí, o sea, aunque yo sé que su dirigencia dice que no aprueba los grupos, no aprueba canales, ni que se metan a debates, ni nada de eso. No. Yo sé que les dice eso. Le digo porque a veces yo he tenido algunas dificultades con algunos testigos, poquitos, muy fuertes, por la forma de pensar. Pero como le digo, hay excepciones, hay personas muy, muy nobles. Pero este testigo me puse a checar y me doy cuenta que más tiempo atrás, como 2 años atrás, es más, mire, hay un video de otro señor que sí es testigo y que es bien calmado, y lo van a recibir a este vive en España, este testigo. Fue a Nueva York, lo fueron a recibir a Nueva York, otros 2 testigos, lo fueron a recibir a él y a otro que vinieron de España y, hola hermano, ¿cómo estás? O sea, digo, caramba, pero aparte de eso, este mismo testigo que dice, hey perro del diablo, conmigo no te metas, yo te descuero vivo, sin asco y sin piedad, y te aclaro que no soy testigo de Jehová. Este que dice que no es testigo de Jehová, dije, ah, caray, suena muy feo, voy a ver si de veras no es testigo. Y me pongo a revisar sus publicaciones de hace como 2 años, y es testigo de Jehová, pero se oculta y lo niega para que no se hable mal de su religión. Para pero que no, a lo mejor era. No es porque... Es activo. Ajá, porque acabo... No, bueno, puede ser. Porque acabo de ver un video, mire, déjale explico. Le sube seguido la información. Sí, ajá, sube mucha información y acabo de ver mire, aquí está, déjame lo busco, fue, a ver, testigos de Jehová defiendan su fe. Testigos de Jehová defiendan su fe. Mire, fue este que le digo, fue a la ONU. Algo que siempre he pensado, ¿no? Como testigo de Jehová, era cómo llegaría un momento en el que la ONU y los gobiernos humanos decidiesen atacar a las religiones, ¿no? Y más cuando estas siempre han desempeñado un papel muy importante de tener en sujeción a las masas, ¿no? Como ha hecho la Iglesia Católica siempre, con la amenaza de un infierno de fuego. Entonces yo siempre he pensado que sería mediante pues, algún tipo de problema. Y
Y está ahí en la ONU y digo, bueno, si de veras es como dice la bestia, dijo así que la bestia del Apocalipsis, ¿por qué ir? No debería de estar ahí. No debería estar ahí, ¿verdad que no? Además, Porque no debe involucrarse. Claro. Ya, aparte, como dice, es que él debe mantener su lugar. Claro. Pero bueno, hay Debe excepciones, ¿eh? Sí, como dice. Hay excepciones. Yo, Debe ser neutral, ¿no? la mayoría que conozco son bien tranquilos, bien sí, amables. es que así se nos está educando, así se nos Ajá. está educando. Sí. Además dice la Biblia que son muchos los invitados, Sí. pero pocos los escogidos. Claro. ¿Ahí qué quiere decir? Que a lo mejor muchos los hacemos llamar testigos, pero son pocos los que Jehová va. Aunque realmente la siguen como debe de ser, Sí. porque como dice, hay entre muchos, Sí. también como XXX religión, Sí. muchos que dicen, no, yo hago esto, yo hago lo otro, y es todo lo contrario, porque ni van al No, es lugar que- de encuentro, no van a la Por eso la Biblia misa. es bien clara, dice. Entonces no son ni católicos, ni Ajá. testigos, Mire. ni Usted puede musulmanes, saber que ni son nada. muchos, pero los que Jehová está escogiendo, mire, son poquitos. Ajá. Uno de los con los que yo hablé, y no lo conozco en persona, pero es una fina persona, en el poquito trato que tuvimos, es el señor Juan Ríos. Ah, sí. El señor Juan Ríos, Sí. no lo conozco en persona, él nada más me dejó una carta en el buzón, me dejó un correo electrónico porque no me dejó teléfono, solo dejó un Sí. correo electrónico, le mando un mensaje al correo electrónico, le dejo mi número, le digo, mire, recibí una carta de parte de usted, y este es mi número de teléfono, se me hace mejor que por mensaje de correo electrónico, se me hace mejor por teléfono, y ya tuvimos una conversación muy agradable. Sí. Casi 3 horas, estuvimos platicando por teléfono, casi 3 horas. Ah, un hermano muy preparado. Sí, él es de los que le dicen ancianos, Sí, ¿verdad? es anciano. Es anciano de congregación. Sí. Sí. ¿En qué congregación está? ¿En la Jardines de Oriente. Jardines de Oriente? Sí, No. la que está gigante. Está otra que se llama Presa Laurel. Sí, son Nada más varios, que- Y otra Gigantes. varias congregaciones ahí en los salones. Es que lo busqué cuando dices buscar una reunión en el de JW. Sí. En la parte de abajo dice buscar una reunión y ya dice si en español o en qué idioma, ya le puse Sí. en español, cerca de dónde, pues cerca de aquí de este Sí. domicilio, y ya vi que estaban esas congregaciones. No le pregunté a don Juan, pero muy respetuoso el Sí. señor, No, sí, muy amable. muy preparado. Sí. Sí. Él se reúne con nosotros. Ajá. Ah, qué bueno. Sí. Sí. Ah, sí. Sí, No, nada más que últimamente ya no me ha contestado. Yo salí a los Estados Unidos y quedamos de tener una conversación después de la primera conversación, la única que hemos tenido. Ya no volvimos a hablar, que fue muy buenos términos, muy buenos términos. Si ustedes le dicen al Señor de mí, Él va a decirles, oh sí, tuvimos una buena plática, muy Y respetuosa. disculpe, ¿cómo se llama usted? Yo, Israel Ah, Israel. Ornelas, Ornelas. a la orden. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Sí, va a ver, le vamos a comentar Ajá. para que se vuelva. Sí. ¿Y qué dice así nada más? Porque al señor Juan Ríos no tocamos este tema exactamente con él empezó diciéndome que el sufrimiento... De pronto acabará el pues me empezó hablando de esto, del folletito que me dejó Del que le había puesto en la carta, de ese me empezó hablando. Pero la mayor parte de la plática la dedicamos a los que van a estar en el cielo. Sí. Yo le decía que yo veía ahí en la Biblia que dice que no solamente los que ustedes dicen 144,000 van a Sí. estar en el cielo, sino que también una grande muchedumbre. Y no porque diga solamente delante del trono, No. porque yo sé que ustedes interpretan delante del trono que también significa a la vista. a la vista y alrededor del trono de Jehová, porque Jehová tiene su trono y tiene también sus reyes Ajá. allí y luego también a Jesucristo, que Sí. va a ser el comandante cuando la tribulación. Y yo entiendo, por ejemplo, que cuando dice la Biblia que, por ejemplo, que el pueblo de Israel se presentó delante de Jehová, pues no estaba en el cielo, sino a la vista de Dios. Que cuando el apóstol Pablo dice, te encarezco delante de Dios, no estaba en el cielo,
estaba a la vista de Dios, yo lo entiendo. Pero no porque diga ahí que la gran muchedumbre está rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo, así dice la versión de ustedes, Sí. no es por eso, sino que dice, o sea, que día y noche dice que está en su templo. Pero el templo no como un sistema de adoración, No físico, no físico. y no en la tierra, porque cuando dice ahí en la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, en ese versículo 15 de Apocalipsis 7:15, que dice que la gran muchedumbre está rindiendo servicio sagrado en su templo, en la palabra templo tiene un asterisco. Sí. Cuando usted va al asterisco, para ver qué dice la palabra templo, dice que es la habitación o morada divina de Dios. Sí. Entonces, si según entiendo ustedes dicen Dios no es omnipresente, pues se dice que tiene una ubicación concreta en el cielo, según dice Perspicacia, en la página 698 del volumen 1, dice que Dios tiene una ubicación concreta en el cielo. ¿Estoy de acuerdo? Ok. Pero entonces si dice ahí que la gran muchedumbre está rindiendo servicio sagrado día y noche en el templo de Dios, y cuando usted va a la referencia que la misma traducción del Nuevo Mundo le dice, en la parte de abajo, al pie de página le dice que el templo es la morada o habitación divina de Dios, entonces ¿dónde está la gran muchedumbre rindiendo servicio sagrado? En la habitación o morada divina de Dios, es el cielo. Porque luego hay eso, el que sí, que no, cuando nos ponemos a ver que la gran muchedumbre está delante del trono. No, es que no significa estar delante. Por ejemplo, aquel que vaya allá, son como unos 100 metros, 150, aquella persona que vemos hasta allá, no está delante de mí, está a mi vista. Usted y usted sí están delante de mí, pero aquel no, aquel está a la vista, a mi vista, no está delante de mí. Ustedes sí están delante de mí. Pero entonces, yo puedo entender que la gran muchedumbre pues sí está en el cielo, pero bueno, todavía hay otro dato que dice, ¿quiénes son estos? No, ¿quiénes son aquellos que tengo a la vista? Sino estos que están aquí delante. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde vinieron? Al decir de dónde vinieron, es que están donde yo estoy hablando. Si yo digo, ¿quiénes son estos que están aquí esperando el camión? ¿De dónde vinieron? Vinieron de sus casas, salieron de las calles, salieron de donde sea, pero están aquí. ¿De dónde vinieron? Pero si yo dijera aquellas personas que están allá a la vista, lejísimos, yo no diría quiénes son estos, diría quiénes son aquellos. Que vinieron. Aquellos que están allá. Pero si yo digo quiénes son estos que vinieron, el venir es a donde yo estoy, el que está cercano. Ajá. Entonces son varias cosas que razonando dice uno, bueno, entonces sí están en el cielo. Eso es lo que yo hablé con don Juan, muy respetuoso. Don Juan, tuvimos una charla muy amena, pero es que don Juan me decía, no, pero es que hay que ver el contexto, es que usted nomás se enfoca en eso, me decía don Juan, muy tranquilamente. Yo le decía, sí, don Juan, estoy de acuerdo, pero el contexto es una escena celestial, no terrestre. Entonces, yo cuando a veces dicen, no, pues es que el templo es el sistema de adoración. No, es que ahí dice que la gran muchedumbre no está rindiendo servicio sagrado en un sistema de adoración, sino en el templo de Dios. Y cuando le ve el asterisco, cuando ve qué significa el asterisco, o sea, la referencia que le da el asterisco, la Biblia café, la grandota, porque la Biblia gris no lo tiene. Ya le hicieron muchos cambios a la Biblia gris, sobre todo en lo que se refiere a la palabra alma, lo cambiaron por vida. Pero ahí, por ejemplo, sí, viene siendo lo mismo. Sí. Pero le cambió nomás para que sea más clara. Nada más que sí cambia a veces sustancialmente, mucho. Por ejemplo, en el tema del alma, yo respeto su creencia, Sí. no la comparto, pero la respeto. En el tema del alma, por ejemplo, dicen que el alma son las personas, el cuerpo, pero también dicen que los animales son almas, Sí. pero también dicen que el alma es la sangre. Pero también dicen que el alma está en la sangre. Pero también dicen que el alma es la vida. Pero también dicen que el alma es un título. Para el caso de Mateo 10:28, lo dice la revista La Atalaya. Para el caso de Mateo 10:28, el alma es un título. Entonces digo,
tantas cosas muy diferentes, una misma cosa, el alma, pero se acepta que todas esas 8 cosas diferentes son el alma, excepto que el alma es un espíritu. ¿Sí? O sea, ahí no se acepta. No lo ven. No, yo estoy de acuerdo, el espíritu no se ve. Divino, porque Jehová desde un principio, cuando le dio el aliento de vida a Adán, lo hizo alma viviente, porque le dio el soplo de vida. Estoy de acuerdo, ese soplo de vida es un espíritu. Exacto. Que a veces la Biblia, por lo general le llama espíritu, pero a veces le llama alma. A veces. Entonces. Llegó a ser alma viviente. Ajá, pero la Biblia a veces le llama alma a ese espíritu. Le voy a poner un ejemplo. Dice, por ejemplo, en Salmos, si les quitas tu espíritu, expiran y vuelven al polvo, algo así. O sea, se mueren. Y luego Santiago dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Sí. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y dice Ezequiel 12:1, Dios forma el espíritu dentro del hombre. Ezequiel 12:1 dice, Dios forma el espíritu dentro del hombre. Bien. Ese espíritu que Dios forma dentro del hombre, dice el salmista que cuando Dios se lo quita, dice, si les quitas su espíritu, expiran y vuelven al polvo. Ese espíritu que dice Zacarías 12:1, Dios los pone y lo forma dentro del hombre. Si Dios le quita, como dice el Salmo, el salmista, les quita su espíritu y vuelven al polvo, se muere. Entonces, si yo le preguntara, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le sucedió a Raquel cuando murió? Raquel 35:18 dice que murió. ¿Le salió el espíritu o no le salió el espíritu? Claro que le salió el espíritu porque es una ley de Dios. Pero ahí dice al salir el alma. ¿Sí? Ok. El libro de la Primera de Reyes 17 al 21 en la Biblia de ustedes dice que el hijo de la viuda de Sarepta se enfermó y se murió. Que su enfermedad llegó a ser tan grave que no quedó aliento en él, dice. Bueno, murió. Pero entonces la viuda le expresa su dolor al profeta Elías, le reclama, has venido a mí para hacer morir a mi hijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? Entonces el profeta Elías le hace una oración a Dios y le dice, oh Jehová, Dios mío, fíjense lo que dice, te ruego que hagas volver algo que ya se había ido, no era la persona, el alma no era la persona que estaba ahí tirada. Dice, te ruego que hagas volver el alma de este niño dentro de él. O sea, el espíritu que Dios forma dentro del hombre, y que si se lo quita, como dice el Salmo, les quita su espíritu y mueren, vuelven al polvo, ese espíritu ya se había ido, ya estaba cumpliéndose, estaba en acción la determinación de Dios que dice, y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Estaba en ese proceso. Ya el espíritu de ese niño ya se había ido, pero el profeta le dice, oh Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño dentro de él. Pero luego hay algunos testigos que dicen, no, es que ahí se refiere a la vida. El alma que dice ahí es la vida, me dicen algunos. El alma que salió del niño es la vida. Pero entonces yo digo, bueno, si el alma es la vida, vamos a ver, el alma es la vida. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? No sé cómo lo diga la traducción del Nuevo Mundo, ¿por qué algo dice, algo similar? Pero entonces, si el alma es la vida, ¿cómo la vida se va a turbar, alborotar dentro de la persona? La vida. Porque no, el alma, o sea, al salmista no se le está alborotando otra persona, que también la persona es el alma, no se le está alborotando otra persona dentro de él. No se le está alborotando un animal dentro de él, ni la sangre, ni un título. Pero dicen, es la vida. ¿Cómo se alborota la vida? En este caso, el espíritu sí se agita. Dice, porque yo he escuchado, lo he leído, más que escuchado lo he leído, porque me gusta mucho leer. Sí. He leído que dicen que el espíritu lo asemejan a la electricidad, que no tiene, el espíritu
sentimientos, no siente, no piensa, no razona el espíritu que Dios pone en el hombre, porque lo asemejan a la energía eléctrica, a la electricidad, a las baterías que le ponen a un radio para que se escuche. Pero entonces la Biblia dice que el espíritu del apóstol Pablo se enardecía dentro de él, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. No era el apóstol Pablo, dice el espíritu, su espíritu dentro de él se enardecía. Dice, con mi espíritu escudriñaré cuidadosamente. No yo, el que está dentro de él. Dice, con mi espíritu escudriñaré. Luego entonces el espíritu escudriña, analiza, se agita, se enoja. El espíritu. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde dice que el espíritu, no la persona, el espíritu lo dice claramente, porque si no dijera la persona, el espíritu tiene emociones, manifiesta emociones. Entonces, el espíritu, no la persona es el ser de carne y hueso, y el espíritu es lo que Dios introdujo o introduce en el hombre para que tenga vida. Que cuando ese espíritu, como dice el salmista, sale, muere y vuelve al polvo. O como dice el apóstol Santiago, el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero cuando tiene espíritu, como en el caso de que vuelve a la vida, como en el caso de Elías, que le ruega a Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño, Dios volvió el alma al niño y tuvo vida nuevamente. Porque el alma, ese espíritu, cuando está en el hombre produce vida, cuando no está en el hombre, pues deja de existir y vuelve al polvo. Entonces, hay muchas cosas que yo veo, por ejemplo, en sus publicaciones, y muchas cosas las veo bien, pero al principio les dije, muchas no, son como este tipo de cosas que yo las veo que no van conforme. Que necesita más explicación, que le aclaren ese punto, que le aclaren. Pero no hay necesidad de aclarar, más bien sería como cambiarle, porque mire, dice una publicación que la muerte de las personas, dice, está enlazada con la vuelta del espíritu a Dios, así lo dice. Y dice, por lo tanto, dice, lo que anima al hombre es el espíritu, lo que le da vida. Lo que le da vida es el espíritu. Pero entonces yo preguntaría, ¿salió o no salió de Raquel cuando murió su espíritu? Claro que sí. Al morir. ¿Cómo? Al morir. ¿Verdad que sí? Exacto. Del niño, el hijo de la viuda de Sarepta, salió su espíritu también. Viene a mi mente, no sé si se llamaba Eutico, uno que estaba escuchando al apóstol Pablo, dice que ya era muy de madrugada y el discurso del apóstol Pablo, su explicación, se alargó mucho y cayó en un sueño profundo, dice la Biblia, y cayó desde el tercer piso y murió. Dice que murió, pero dice que cuando el apóstol Pablo va sobre él, no sé qué tenga que ver, no sé, porque también dice como que se tiende sobre él, como que se pone sobre él, a semejanza de lo que hizo el profeta Elías, y dice, no se alarmen, dice el apóstol Pablo, su alma está en él. O sea, el espíritu que Dios pone para que la persona viva estaba dentro de él. Pero son temas que luego a veces no hay como acuerdo, pero yo creo que es más cuestión de analizarlo, como ese que les digo, del reino de Dios. Investigar, meditar en todo eso, porque la información ahí la tenemos, sí, en la Biblia, escudriñar, sí, y meditar en ella. Claro. Y ahí encontramos también la respuesta. Todo tiene respuesta, nada Sí. más hay que buscar, Sí, que sí la hay. sí, claro. Y también lo interesante que vemos es que tiene el interés de aprender y de No, y saber, sabe mucho, buscar información. No, poquito, pues es que me gusta leer. Digo, se le queda grabado todo. Eso sí se me queda grabado, eso Eso sí es lo tengo, bueno. eso sí tengo, me sé muchas citas que he leído, Sí. las retengo. Sí. Tengo, pues, como pudiera decir, Dios me ha favorecido, me ha bendecido De retener con una todo. memoria muy privilegiada, sí, Sí, retengo, sí. eso sí tengo mucha retención.
Mucha retención, he leído mucho. Y también la lectura que tiene usted para la Biblia, eso también, porque también ese interés, es el deseo de aprender, es como el deseo de comer, entonces eso le ayuda, porque claro. Si no come, pues se debilita. Sí. Entonces si nos alimentamos espiritualmente, porque es alimento espiritual, si nos alimentamos espiritualmente vamos a estar fuertes. Y si no nos alimentamos, pues vamos a estar débiles. Ajá. Usted señala a sus publicaciones ahorita y dice, esto es alimento espiritual. Sí. Oiga, pero... Pequeños está bien, pero... alimentos. ¿La verdad es progresiva? ¿Usted qué dice? No es una pregunta capciosa, no es una pregunta directa, no es capciosa. Ahorita se la explico. ¿Usted cree que la verdad es progresiva? Su organización dice que sí. No, dice. Para usted sí. ¿Y para usted? ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Ofelia. Ofelia. ¿Y usted? Paula. Doña Ofelia dice que para ella la verdad sí es progresiva. Para usted, su organización dice la verdad sí es progresiva también. Sí. Ok, bueno. Y su organización dice que la verdad es progresiva. Lo dicen algunas publicaciones. Una de ellas es su libro ese gruesote verde, Los Testigos de Jehová. No, Proclamadores. Proclamadores del Reino. Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios. Pero yo digo que la verdad no es progresiva. Se lo voy a explicar por qué. ¿Cuál es mi punto de vista, mi opinión? Entendiendo que la verdad es la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede ser progresiva. ¿Por qué? Porque exacto, ya me comprendió doña Paula. Porque desde que sale de la boca de Dios, su palabra es la verdad. Jesucristo dijo, tu palabra es la verdad. Y la verdad no progresa. Hablando de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Porque progresar es ir mejorando, ir cambiando de menos a más. Y la palabra de Dios no cambia. ¿Sí están de acuerdo? Sí. No cambia, permanece para siempre. Sí. Pero yo, por ejemplo, le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene usted en la verdad? Yo tengo como 15 años. 15 años. ¿Y usted, doña Ofelia? No, la verdad, 40. 40 años en la verdad. Sí. Bueno, así le dicen a su creencia, ¿verdad? Sí. A su religión, en la verdad. Pero yo le preguntaría con mucho respeto, doña Ofelia, es usted una persona, se lo digo con mucha sinceridad, muy amable, se da a querer. Usted también. Usted también. Lo que quiero decir que otras personas, por menos que esto, y estoy hablando con respeto, porque ustedes han visto, no les he faltado el respeto. No. Otras personas, muy amable, respetuoso. Sí, gracias. Sí. Otras personas, me refiero a otros testigos, por menos que esto, o sea, me maltratan. Me maltratan, se los digo honestamente. Pero es que hay que escuchar. Claro. ¿Por qué maltratar si no sabes todavía realmente el porqué? Exacto. Pero si no hay ofensa, no tenemos por qué responder. Exacto. Debemos escuchar. Claro. No debatir. No, exacto. Ser neutrales. Exacto. Porque no estamos ni a favor del gobierno ni no estamos favoreciendo al gobierno porque sabemos que también está mal, haciendo cosas malas, claro, haciendo creer a su pueblo que está haciendo cosas buenas. Sí. Entonces ahí somos neutrales. No, claro. Ustedes se ven muy respetuosos. No debatir porque tampoco es esta religión. El tema no es para debatir, claro, no es para discutir, exacto, es para escuchar a las personas también. Gracias. Y también dar nuestro punto de vista, lo mismo que usted. Sí. Ahora sí, la pregunta con mucho respeto, doña Ofelia. Mucho respeto. En los 40 años que usted tiene en la verdad, yo le puedo mencionar muchos, pero ¿ha cambiado la verdad? La verdad no tiene por qué cambiar. No tiene por qué. Sin embargo, la Biblia no cambia. Sin embargo, es la misma. Permítame decirle que lo que ustedes llaman la verdad sí ha cambiado. Yo en una ocasión le preguntaba a una señora muy amable. Estaban dos señoras, igual que ustedes, dos señoras, y le preguntaba, bueno, es que me dijo, ahí surgió esa pregunta. Y me dice, la señora dice, yo tengo 42 años en la verdad, me dijo. Ok. Le digo, señora, usted tiene 42 años en la verdad, pero la verdad que tenían hace 60 años no es la misma de hace 40, ni la misma de hace 20, ni la misma de ahorita.
si es la verdad. Si realmente es conocimiento exacto, es conocimiento exacto. Pero si Puede ser no, intacta. exacto. Pero si cambia, entonces no es la verdad, porque la verdad no cambia. Entendiendo que la verdad es la palabra de Dios. Y yo he leído que dice aquí en las revistas y en los libros que lo que cambia es su conocimiento, su entendimiento, ¿sí? Pero si entendemos que la verdad es única y dicen que la verdad es progresiva, entonces yo digo, realmente, con mucho respeto, sin decir que es su organización, haga de cuenta que yo se lo dijera a otras personas, entonces no es la verdad. No es la verdad, porque si está cambiando continuamente, Todo es la verdad. no es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia. Están distorsionando. Se está distorsionando. Y el apóstol Pablo dijo, mas si a un ángel de Dios, o si yo, un ángel, les cambiara este evangelio, el tal sea maldito. O sea, y por ejemplo, si yo veo en las enseñanzas del Señor Jesucristo, Él no enseñó la tierra. Él dijo, buscad tesoros en el cielo, no en la tierra. Acumular tesoros. en el cielo. Acumulen, guarden. No acumular. No acumular, exacto. Que no nos afanemos a lo material, Ajá. a la riqueza, Sí, al oro, a todo eso. Entonces, sino atesorar tesoros en el cielo, que es guardar la vida, el alma. O sea, no acumular, porque no somos eternos. O sea, no de decir o afanarse a lo material. Yo quiero una residencia, yo quiero carro. Entonces, no afanarse a lo material, porque muere, no se va a llevar nada. claro. Entonces, si usted hace cosas agradables a Jehová, entonces eso es acumular tesoros Sí. en el cielo. Hay un libro que se llama La fuerza tras el nuevo orden venidero. Libro de ustedes. En ese libro ya creo que ya no está vigente el libro. No, O sea, ya no lo tienen. No, ya no nos toca a nosotros. No, pero se llama La fuerza tras el nuevo orden venidero. Y ese libro creo que sí está en el disco ese que dicen el CD-ROM. Sí. Ahí lo tienen. Creo que ahí lo tienen. También hay otro libro que me dice El hombre en busca de Dios. Ajá, El hombre en busca de Dios. Y también Que habla de muchas religiones. acerquémonos a Jehová, el Ajá. gran día de Jehová. Sí. Todo eso. Entonces, eso sí, o sea, lo más nuevo. Sí. Mire, ese libro que le digo, dice, estaban aquellos apóstoles y otros escritores cristianos de la Biblia poniendo ante los creyentes bautizados la esperanza de vivir para siempre en la tierra, y dice enfáticamente no, dice que no. Es decir, dicho de otra forma, más sencilla, les estaban enseñando una esperanza de vivir para siempre en la tierra. No. Esperanza terrenal. Ajá. No, dice que no. Dice que no. Dice que lo que les estaban enseñando era únicamente el cielo. La enseñanza de vivir En el cielo. Entonces, la enseñanza tanto del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Jesucristo, siempre fue el cielo, no la tierra. Sí. No la tierra. Ahora, creo, no estoy seguro si es en esta revista que dice qué significa la expresión vivir para siempre. No sé si es aquí o es en otra parte, pero la expresión vivir para siempre dice, creo que no. Hay un libro rojo que es acerca de... Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Sí. Ese, no es ese, es una publicación reciente donde... Porque está reciente. Es el más reciente. Ajá. Sí. Entonces va a ser otra, donde dice que vivir para siempre no, o sea, vivir para siempre es mientras viva la persona. Es decir, no es lo mismo ser eterno o vivir eternamente que vivir para siempre. Vivir para siempre, yo estoy de acuerdo que nosotros vamos a vivir para siempre en la tierra, estoy de acuerdo, Sí. pero ¿qué significa eso? Mientras vivamos.
mientras vivamos, vamos a vivir en la Tierra. Es decir, no vamos a vivir en otro planeta. Por lo menos ahorita no vamos a vivir en otro planeta, sino que siempre, para siempre vamos a vivir en la Tierra. Hasta que muera. Oh, y otra cosa, vi un texto donde dice que ya el hombre nunca va a volver a levantarse, nunca. Que mientras el cielo exista, nunca está está en el libro de Job. Que no va a resucitar. ¿Okay? Ajá, sí. Se le queda grabado todo. Mire, está en el libro de Job. Gracias. Dice, está en Job 14, 10 al 12. Dice, pero el hombre muere y queda tendido sin poder hacer nada más. Cuando un ser humano da el último suspiro, dice, ¿a dónde va? Las aguas desaparecen del mar y el río se agota y se seca. Así también el hombre se acuesta y ya no se levanta. Mientras el cielo exista, no se le despertará ni se le sacará de su sueño. Lo dice la propia Biblia. Esta es de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Ahí tiene su Biblia gris? Sí. Ah, esa es la Biblia gris. Mire, Job 14, 10. 14, 10. Sí. Del 10 al 12. Se me grabó. Sí. A ver qué dice ahí. 10. Ajá. 10, 11. Sí, Job 14. No, a ver, espérame. Creo que sí es. 14. No. Creo que sí es 10, le dije. No, 14, sí es 14. 14, 10. Del 10 al 12. Aquí. Pero el hombre muere y queda tendido. Sin poder hacer nada. Muere y queda tendido sin poder hacer nada más. Cuando un ser humano da el último suspiro, ¿a dónde va? Las aguas desaparecen del mar y un río se agota y se seca. Así también el hombre se acuesta y ya no se levantará. Mientras el cielo exista, no se despertará ni se le sacará de su sueño. O sea, mientras el cielo exista, ya nunca se va a volver a levantar ese hombre. Ya nunca. Sí, pero no en cuerpo. Dice el apóstol Pablo cómo es la resurrección. No va a ser una resurrección en cuerpo. No. Físicamente ya no. ¿No? Pero su organización enseña que sí va a ser físicamente. Sí se va a levantar, porque también en el libro de Ezequiel menciona, porque hasta Jehová le ordena a Ezequiel que le predique y se levantan los cuerpos, porque también ahí en Ezequiel habla que profetiza sobre los huesos secos. ¿Verdad? Ajá, sí. Sí, ahí esa es una profecía que le dio allí Sí. Pero mire, lo que quiero decir, ahí dice que mientras el cielo exista, el hombre cuando el hombre muere y da el último suspiro, dice, ya no se levantará más. Dice, mientras el cielo exista, dice ahí, ya no se va a volver a levantar de su sueño, algo así dice. Ok. Y entonces la resurrección no va a ser en la carne. El apóstol Pablo explica cómo va a ser la resurrección. Dice que se siembra cuerpo animal, o sea, carnal, de la carne, pero se levanta, esa es la palabra anástasis, el resucitar, se levanta cuerpo espiritual, o sea, ya no se siembra, se siembra una cosa, pero se levanta otra cosa, ¿sí? Algo espiritual. Pero lo que quiero decir que ustedes ahorita dijeron, sí, no nos vamos a resucitar en la carne, entonces ¿no van a resucitar en la carne? Físicamente no, va a ser espiritual. Va a ser como, o sea, que no se va a levantar el mismo cuerpo. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que enseñan que no son los mismos átomos ni las mismas moléculas, que porque en el suelo se van, se riegan entre el suelo y que quizás hasta unas personas se los comen porque si se van en las plantas, que hasta se los pueden comer. Así lo he leído. Sí, y que una persona puede tener átomos de otras personas en su cuerpo. Sí. Yo entiendo, pero finalmente sí creen en la resurrección, en la reencarnación. Bueno, no en la reencarnación. O sea, en volver a encarnarse, en volver a levantarse en carne. O sea, físicamente, lo mismo que era. Físicamente. Ya después de haber fallecido. Su misma personalidad, pero quizá no los mismos átomos. Sí los mismos rasgos, quizá no la misma polvo que quedó en el polvo, pero sí finalmente polvo.
Sí, finalmente carne y hueso y sangre y tejidos, esos sí van a tener. Sí. A eso es a lo que me refiero, pero dice la Biblia que ya no, la persona ya nunca se va a volver a levantar, nunca. Es ahí donde digo, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice la Biblia, porque yo entiendo que la persona muere y dice la Biblia que está escrito para todos, no para unos y otros, no, para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de morir, no un aprendizaje a gran escala, no una oportunidad, un borrón y cuenta nueva, no, sino después de morir, dice la Biblia, el juicio. Sea de 1000 años, sea de 24 horas, sea del tiempo que Dios quiera, pero es el día del juicio. Yo sé que su organización, porque lo he leído, dice que el día de 24 horas no será, el día de 24 horas, el día del juicio no será un periodo apresurado de 24 horas. Ok, está bien como sea. Pero dice el apóstol Pablo, creo que es el apóstol Pablo, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, no dos. Y yo entiendo que en la creencia que tienen ustedes, con respeto lo digo, en su creencia se mueren, ¿sí? Ya se murieron. Cuando resuciten ya no tienen el registro de pecados porque entienden de una forma... El precio que el pecado paga es la muerte. Pero mire, sí, pero eso se refiere, es simbólico, eso es espiritual. No es que con nosotros, con nuestro cuerpo, no, por eso va paguemos. A ser la resurrección, porque se imagina que nosotros paguemos con nuestro cuerpo los pecados, con nuestra muerte, estaríamos haciéndonos igual de valiosos que Cristo. Porque Cristo con su muerte, sí, y pagó los pecados de la humanidad, para que todo el que tenga fe después de su sacrificio, todo el que tenga fe en él, no se pierda y tenga vida eterna. Pero a lo que voy es que cuando uno muere, sí tiene que responder por sus pecados, sí, no es de que ya con la muerte, porque mire, el apóstol Pablo a los romanos, ahí en el 6:7 dice, así ustedes lo entienden, que el que ha muerto ha sido absuelto, ha sido perdonado de sus pecados. Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo a los mismos romanos, si usted lo ve allí, a los mismos romanos en el capítulo 2, versículo 5 les dice, pero porque eres, ¿cómo le dice? Pero por tu corazón impenitente, porque eres aferrado, terco, necio y te empeñas en pecar, algo así, dice, estás acumulando ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si realmente los pecados se pagan con la muerte del cuerpo, ¿qué sentido tiene que el apóstol Pablo les esté diciendo a los mismos romanos que están acumulando a los malvados, a los tercos, a los necios, a los que se empeñan en pecar? ¿Qué sentido tendría que les diga que están acumulando pecados para el día del juicio si los pecados se borran? ¿Sí me entiende? No tendría ningún sentido que diga el apóstol Pablo que están acumulando pecados si más adelante les va a decir el que ha muerto ha sido justificado o ha sido perdonado, ha sido absuelto de pecado. No, es que eso de Romanos 6:7 y 6:23, ese de Romanos 6:7 que dice el que ha muerto ha sido absuelto de pecado, es el que ha muerto, dice la misma traducción del Nuevo Mundo, con relación al pecado, no el que ha muerto con relación a la carne, sino el que ha muerto a ya no seguir pecando, el que murió al pecado, es decir, el que ya dejó la vida de pecado y se entregó a Cristo. A eso se refiere. No se refiere el que ya murió en la carne ha sido absuelto de pecado. No, el que murió al pecado, el que murió a esa vida, a ese derrotero de pecado, de maldad, se le perdonan los pecados. Se le perdonan los pecados, pero solamente a los que se arrepienten y tienen fe en el sacrificio redentor del Señor Jesucristo. Es interesante, es interesante todo eso. Solamente que yo sé que a veces tienen que defender el punto que, como lo han enseñado a ustedes, como se los enseñan, lo tienen que defender, porque pues... Es que hay veces es necesario que nos volvamos atrás a los contextos, ¿verdad? Sí. Pero luego ya entenderle bien a la información de más para Así es, sí. Me dio mucho... Doña Ofelia, que tenga un buen día, doña Ofelia.
Buen día. Ándale, pues, Adiós. que le vaya muy bien. Gracias. Israel Ornelas a la orden. Adiós.